me da mucho gusto poder compartir este tiempo con ustedes. Bueno, extraño a Val, extraño a Nael, pero igual nosotros estuvimos aquí bien diligentes todo este tiempo. Y bueno, como saben, lo hemos estado diciendo, estamos ante la última sesión de esta serie que se llama Identidad en Cristo. Y pues estoy contenta, la verdad, agradecida por sus vidas, por este espacio. Y bueno, en las últimas semanas hemos estado hablando de la herencia de Dios. Las últimas clases, las últimas sesiones, es como que en lo que nos hemos enfocado. De hecho, dividimos las lecciones así como en mini cachitos para poder sacarle mucho más juguito a lo que hemos estado estudiando. Y bueno, aunque ya dijimos en qué consiste nuestra herencia, a lo mejor y no hemos platicado a fondo de qué significa para nosotros ser herederos. Es decir, ya vimos cuál es nuestra herencia, ya vimos que somos hijos de Dios y por eso podemos heredar, pero no hemos revisado qué implica, qué significa, de qué estamos hablando cuando estamos diciendo que somos herederas y herederos. Entonces, bueno, me llama mucho la atención que las últimas veces que abrimos la plática, ya una vez como que hice la presentación y pudimos como platicar, eh, como que cerramos o nos dirigimos hacia un punto en el que nos preguntábamos, ¿cómo vamos a dar un siguiente paso? Hola, Vale y Nael, seguro. Hola, hola. Olis, Hola. qué bueno que están aquí. Ah, Nael está en su propio dispositivo. Wow. Eso es Sí, hoy nuevo. nos tocó separados. Ah, ni modo. Bueno, está súper bien. Entonces, estábamos diciendo que estamos felices porque es la última clase. Ay, ¿me fui y volví o siempre estuve aquí? Siempre estuviste aquí. Ah, ok, bueno, es que yo me trabo. Pero bueno, de repente nos preguntamos al final de las últimas sesiones que tuvimos, ¿y ahora qué? Incluso el- puede que cada uno de nosotros de manera individual o aquí en nuestras oraciones le dijimos a Dios, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo quieres que te sirva? Y ese fue el lugar o el punto hacia el cual nos estuvimos dirigiendo, todos nosotros en estos temas. Y creo que el tema de hoy justo nos viene bastante bien porque vamos a platicar un poquito acerca de el carácter que nosotros debemos tener como hijas de Dios y como hijos de Dios. Es decir, si ustedes tenían esa duda, esa pregunta de ¿y ahora qué Dios? Pues hoy vamos a contestarla, ¿no? Y bueno, eh, recordemos algo que ya dijimos un montón de veces, que la herencia es algo que recibimos como posesión y que llegó a nosotros no por lo que ganamos con nuestro esfuerzo, sino porque pertenecemos a su linaje, al linaje de Dios. Tenemos su sangre, tenemos su identidad, somos sus hijos. Eso nos quedó clarísimo. Y bueno, lo tenemos claro también a través de la Biblia y tenemos claro que la herencia que tenemos en Cristo no la recibimos por nuestros méritos, sino por nuestra condición de hijos solamente. Pero algo muy interesante que vamos a ver ahora es que aunque la herencia, claro que es un regalo, también es cierto que produce ciertas características en quienes la reciben. Es decir, un heredero o una heredera comienza a vivir, a pensar y a actuar de acuerdo con aquello que ha recibido. Nosotros recibimos una herencia y entonces toda nuestra característica como personas va a cambiar y se va a moldar hacia esa herencia. Ahora, qué increíble saber que si nuestra herencia es Cristo, toda nuestra característica de nuestra persona se va a dirigir y se va a moldear hacia la persona de Cristo. Es decir, vamos a desarrollar sus mismas competencias, sus mismas capacidades, su misma manera de hablar, de dirigirse, de comportarse, de ser, porque así es como funciona cuando tenemos una herencia. Y bueno, por eso es que hoy vamos a reflexionar sobre algunas cosas que la herencia produce en nosotros. Ay, ajá, perdón. Le había pasado de diapositiva antes de tiempo. Pero bueno, la primera cosa que la herencia produce en nosotros es una conciencia de hijos.
cuando nosotros recibimos una herencia, pasamos a tener una conciencia de que somos sus hijas y de que somos sus hijos. Y aquí, por ejemplo, tenemos en Gálatas 4:7 un versículo que va a poder leer Mota. Gálatas 4:7. Por cierto, aquí está Semi Baleinael. Así pues, tú ya no eres esclavo, sino hijo de Dios, y por ser hijo suyo es voluntad de Dios que seas también tú heredero. Vientos, muchas gracias. Entonces, este versículo nos recuerda que Dios ya no nos ve como esclavos, nos ve como hijos, nos ve como hijas. Y creo que muchas veces nos encontramos en un problema muy grande porque seguimos pensando que somos esclavos o que somos esclavas. ¿A qué? Al pecado, a una vida sin Dios. Y seguimos viviendo con temores, con inseguridades o seguimos sintiendo que debemos ganarnos el amor de Dios. Pero como sus hijas y como sus hijos podemos tener la seguridad de quiénes somos en Él, que es lo que hemos estado revisando, y de que le pertenecemos. Aquí lo que leímos, bueno, lo que leyó Mota en Gálatas 4:7, pues dice que somos sus hijos, ya no somos esclavos. No hay por qué vivir más en ese pensamiento y en ese orden de ideas. Entonces el carácter de un heredero va a comenzar a desarrollarse cuando entendemos esa identidad. Si no entendemos esa identidad, pues es más difícil que ese carácter se forme, a pesar de que ya tengamos esa herencia, porque ojo, desde que creemos, lo vimos, desde que creemos tenemos la condición de hijos y recibimos esa herencia, pero también es necesario entender esa identidad para poder ejecutarla, si no, pues se vuelve súper complicado. Entonces, bueno, la segunda característica que vamos a desarrollar es la madurez. Liz, ¿me puedes ayudar a leer Gálatas 4:1? Sí. Digo además que entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Gracias, Liz. Esto quiere decir que una persona puede tener una herencia preparada, como ya decíamos, y aún así no vivir plenamente en ella debido a su inmadurez, debido a que no es capaz de comprender la dimensión de esa herencia que le pertenece. Dios nos llamó y nos sigue animando hoy a crecer y a desarrollar ese carácter que podemos tener en Él, a desarrollar nuestra fe y nuestra relación con Él. Y esto como que nunca nos lo hace pasar por alto, porque siempre que nosotros permanezcamos con una condición o en esta condición infantil, en esta condición poco madura, pues vamos a seguir viviendo con limitaciones. Como si no supiéramos todo lo que el Padre ya puso a nuestra disposición. Eh, por ejemplo, no lo sé, yo creo que es una cuestión simplemente como de que la conozcas, ¿no? Apenas yo estaba comiendo, estaba en la cocina como preparándome o calentándome la comida, y de repente se acerca, abro el microondas y veo una caja como de KFC, con papitas o sea, la saqué, la abrí, vi que tenía fajitas como de pollo y papas fritas y yo dije, ay, qué rico, y me las empecé a comer. Eh, Tal vez si yo nunca hubiera abierto, hubiera hecho algo tan sencillo como abrir el microondas, encontrar la caja, pues jamás hubiera comido las papas. Entonces, a lo mejor es un ejemplo bastante sencillo, pero el desconocimiento de algo, el no conocer alguna cosa, el no saber, el no estar consciente de que hay algo ahí que te pertenece, pues te hace simplemente no poder tomarlo. Entonces, tanto la conciencia de hijos como la madurez es algo de lo que nosotros, que nos va a ayudar, una herramienta que nos va a ayudar a hacernos conscientes de qué es aquello que poseemos y entonces podremos tomarlo en posesión. Como ven.
Entonces vamos a avanzar. La tercera característica que desarrollamos al recibir una herencia es la productividad. Por aquí hay algo que dijo Jesús en Juan 15:16 y no sé si Nael me puedes ayudar a leerlo. Sí, claro. A la pantalla lo voy a leer. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que piden en mi nombre. Vientos, muchas gracias. Una de las dinámicas del reino de Dios es dar fruto. Eso es algo que hemos estado leyendo constantemente en la palabra estos días con el plan de lectura. Como herederos y como herederas, nuestro fruto, seguramente algunos van a adivinar cuál es el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la gentileza, la fidelidad, la humildad y el control propio, entre muchos otros. Pero estos específicamente los pueden encontrar, estos frutos, los pueden encontrar a detalle en Gálatas 5, 22 y 23. Son los que normalmente conocemos como los frutos del Espíritu. Como que viene en el contexto iglesia, te dicen, dime los frutos del Espíritu, y ya les dices amor, gozo, paz, paciencia, los recitamos, ¿no? Entonces, algo que a mí me voló la cabeza acerca de este punto de la productividad es que en la actualidad esta palabra, productividad, es bastante horrorosa, ¿no? Porque nos lleva a pensar en la explotación laboral, en el extractivismo, en el robo de tierras a las comunidades originarias. O sea, la palabra productividad actualmente está atravesada por un montón de cosas horrorosas. Pero cuando nosotros venimos a la palabra y tratamos de entender a qué se refiere Dios cuando Él está hablando de productividad, en realidad Él todo el tiempo se refiere a la cosecha y a la siembra. Él cada vez que va a hablar de algo que produce, se va a referir a la tierra. Y a mí me parece muy hermoso que Dios mismo esté empleando esta analogía de productividad con la analogía con el hecho de que la tierra produce, porque en esta analogía lo que da crecimiento es esa vida que nosotros no podemos ver o que no podemos comprender y que es el mismo, ¿no? Es decir, en muchas ocasiones hemos visto esta semana, ¿no? Que la palabra dice que Dios mismo es quien se encarga del crecimiento. Nosotros, apenas Mota me regaló un bote de tierra, bueno, no de tierra, de composta. Y bueno, ustedes saben, ¿no? La composta es como esta técnica para descomponer los residuos de forma en que no contaminen como mucho más el ambiente, ¿no? Entonces, él hizo con sus estudiantes una composta en su escuela, en una cubeta, entonces pone así que una capa de cartón, papel, hojas secas, una capa de residuos, una capa de tierra y va poniendo como por capas, ¿no? Entonces en esta composta que me regaló Mota, hecho un hueso de mango. Y este hueso de mango, bueno, tú vas y mueves la composta de vez en cuando, ¿no? Y Mota me trae un cacho de la composta. Yo, sinceramente, no moví la composta, la dejé ahí nada más por mucho tiempo. Y cuando vengo y reviso la composta, uno de los huesos de mango que Mota y sus estudiantes habían echado a la composta había germinado. Y ese huesito de mango ya tenía como que su palito, ya tenía dos hojitas y ya estaban haciendo una plantita de mango. Entonces, a mí me parece muy hermoso pensar en la productividad de esta manera. Yo no me di cuenta, nadie se dio cuenta. Si nadie hubiera abierto la composta, no nos habríamos enterado jamás que de pronto hubo un proceso ahí de germinación, hubo productividad. Y yo no me tuve que encargar de nada porque yo no regué la composta, no la fui a mover, no hice nada. De hecho, cuando trasplanté el huesito de mango, pues no lo hice yo creo que bien y se secó la plantita. Pero, pero bueno, yo trato de ilustrarles acá
que cuando Dios está hablando de productividad, Él está enseñándonos que Él se encarga, Él hace posible el crecimiento, Él hace posible a través de su herencia, a través de quien Él es, que nosotros podamos dar ese fruto de amor, ese fruto de alegría, de paz, de paciencia, de gentileza, de bondad, de fidelidad, de humildad e incluso de control propio. Porque aunque la palabra es control propio y parece, ay, dominio propio quiere decir que tú solito te tienes que controlar, aún el dominio propio es un fruto que solamente puede producir el Espíritu en ti. Aunque parece un término que se refiere a que tú te encargas, aún así Dios se encarga. Así es como la productividad está manifestada en la Biblia. Y bueno, podemos decir que la herencia de Dios en nosotros debe manifestarse en una vida que genera fruto y que ese fruto va a impactar a quienes están a nuestro alrededor. Entonces, sí me tardo un buen. Luego yo siento, ya voy bien rápido y no, ya la agarré la maña como de profe. Bueno, vamos a continuar. La cuarta característica, o una de las características, que en este caso es la número 4, de cuando es entregada la herencia de Dios a sus hijas o a sus hijos, es la administración. Produce que nosotros aprendamos a administrar. Por ejemplo, la palabra del hijo pródigo nos muestra que recibir una herencia no garantiza que sepamos administrar correctamente. ¿Alguien se sabe esta parábola del hijo pródigo? ¿Tú te la sabes, Emi? ¿No se la saben? Sí, Liz sí se la sabe. A ver, cuéntanosla, Liz, así con tus palabras. Pues eran 2 hijos que el padre les dio su herencia a cada uno y uno se lo malgastó en fiestas, en mujeres y en muchas cosas malas. Y ya cuando se dio cuenta, dijo, pues, ¿qué onda? Ya no tengo dinero, ya no lo supo administrar. Pero el otro hijo siempre, pues, se quedó ahí con el padre y así. Y el hijo que se gastó todo, que no supo, pues, administrar su dinero, dijo que, ay, no me acuerdo bien cómo decía, pero que hasta los cerdos de su padre comían mejor que él, porque pues él ya no tenía dinero y pues no supo administrar su dinero y pues con vergüenza fue y pues fue a su padre y le dijo que pues aunque le diera de comer nada más, con eso era suficiente y pues el padre se alegró de que pues estaba ahí, de que su hijo había regresado y pues al padre nunca le importó como que si se gastó o no la herencia, ¿no? Solo le importó que regresó su hijo. Bien, Y todos. pues que el otro hijo le dijo que, pues el padre mandó a hacer banquete y fiesta y así, y el otro hijo le reclamó que porque él siempre ha estado ahí y nunca ha hecho eso por él. Y ya, y no me acuerdo qué le contestó, la verdad. Pero así. Vientos, gracias. Sí, pues justo, muy bien. No los dos hijos le pidieron la herencia, solo el que se fue le pidió la herencia, el que se quedó no le pidió nada. Y justo es clave lo que le contestó el papá porque le dijo, oye hijo, o sea, no te hice un banquete, pero pues tú aquí vives, o sea, tú puedes disfrutar de lo que yo tengo todo el tiempo. Entonces, bueno, esta parábola la traje a colación porque tiene un montón de principios que nosotros podemos aprender de ahí, como la bondad de Dios, su misericordia, su gracia. Lo pueden encontrar en Lucas 15, del 11 al 32, por si lo quieren leer en algún otro momento. Lucas 15, del 11 al 32. Pero yo lo traje acá como ejemplo porque, bueno, pues es bastante claro que a veces como que decimos, sí, voy a tener mi herencia que me dio papá Dios, pero voy a ser un mal administrador, ¿no? O a lo mejor no lo decimos así como con la hazaña, pero podemos ser esa persona, ser la persona que tiene todo y que aún teniendo todo lo malgasta, lo descuida, lo pierde. Y
Y bueno, con nuestra herencia, Dios nos ha entregado un montón de cosas. Nos ha entregado tiempo, nos ha entregado dones, nos ha entregado talentos, nos ha abierto las puertas, nos ha dado la oportunidad de establecer relaciones con personas, y no hablo para beneficio propio, para alcanzarlas en el amor de Dios. Nos ha entregado responsabilidades y muchas veces nosotros solemos actuar como este hijo que se fue, ¿no? O sea, podemos decir, no, y despilfarramos y todo. No, sí, de todas formas Dios está conmigo, ¿para qué estudio? De todas formas Dios está conmigo, ¿para qué soy diligente? No, pero pues algo que nosotros tenemos que aprender con la llegada de nuestra herencia es administrar, es administración. Y no solamente el hijo que se va y despilfarra es un mal administrador, porque también tenemos al hijo que se queda y se queja con su papá y le dice, oye, pero a mí no me has dado. Tampoco ha aprovechado, porque si se siente con esa amargura de decir, él sí tiene y yo no, él también siente que no tiene, solamente que él, al contrario de su hermano, él dice, como que no es consciente, no es consciente de lo que tiene y ya su padre le tiene que decir, oye, pues si tú también tienes lo tuyo, tú aquí vives, ¿para qué quieres que te haga una fiesta? Si tú quieres, de hecho le dice, si tú quieres, yo te pongo la fiesta todos los días, tú puedes mandarla a hacer todo el tiempo, aquí vives, este es tu lugar. Y a veces actuamos como cualquiera de estos dos hermanos, ¿no? Sin esta capacidad de administrar. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros con todo aquello que el Padre ha puesto en nuestras manos? Les dije, nos dio tiempo, dones, talentos, nos abre las puertas con oportunidades, con relaciones, nos da responsabilidades. ¿Qué estamos haciendo nosotros con eso que Dios nos ha dado? Y esto, al preguntarme esto, yo recordaba otro pasaje que también es una parábola en el que un hombre reparte bienes. Ay, mi perrito. En el que un hombre reparte bienes a sus trabajadores. Y a los que administra, tiene 3 trabajadores, les reparte a cada uno conforme su capacidad. 2 de ellos administran correctamente, uno no. Y a los que administraron correctamente les dijo, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Entonces, imagínense qué beneficio de saber administrar correctamente la herencia que el Señor nos da para que Dios nos pueda decir, siervo bueno y fiel, ven a compartir la felicidad de tu Señor. O sea, qué increíble, ¿no? Me emociono. Entonces, la escritura también, bueno, ¿alguien quiere decir algo antes? ¿No? ¿Todo bien? Súper, Muy bien. ya están. La escritura, la palabra, la Biblia, como le quieran llamar, también nos muestra cuál es el carácter de las herederas y de los herederos. Y bueno, les puse por acá una lista de las cualidades de un heredero con algunos versículos para que ustedes los tengan a la mano cuando los necesiten. Es decir, ahorita no los vamos a leer, ustedes los pueden anotar, pueden volver a consultar esto cuando lo subamos al YouTube, pueden tomarle una captura de pantalla, pero los pueden tener por ahí cerquita para que cuando ustedes digan, mi carácter como heredero, ¿cuál era? Como que algo de tener conciencia de qué, y entonces ya van a la lista, leen Gálatas y pues como que en su momento íntimo con Dios. Entonces, bueno, tenemos que los herederos tienen conciencia de que son hijos, ya lo platicamos, tienen la certeza de que son aptos para recibir lo que Dios ha preparado. No solamente son hijos, sino que son capaces. A veces eso, uy, como que nos hace, bueno, a mí me cuesta un montón de trabajo. Sí, cuesta trabajo. Los herederos, las herederas son personas mansas, benditas, que confían en Dios, son personas de fe, son personas que saben esperar en el Señor, son personas que procuran vivir en justicia. Y bueno, a mí como que de repente leo esta lista, consulto los versos y digo, ¿es verdad que yo soy heredera? Claro que es verdad, pero de pronto me pregunto, ¿y es verdad que me estoy comportando como una heredera?
¿Es verdad que estoy buscando vivir en justicia? En fin, los herederos somos personas que hemos aprendido a creer a Dios con todo nuestro corazón, porque de otro modo, si no creyéramos en Él, no nos alcanzaría lo que podamos hacer o lo que podamos dejar de hacer para saber que somos personas de fe, para saber que podemos esperar en el Señor. Entonces, estamos aprendiendo y yo creo que podemos lograr vernos a nosotros mismos, a nosotras, cómo Dios nos ve. Y creo que esta pregunta es muy importante para quienes estamos aquí ahora, porque Dios ya determinó cómo nos ve. Él nos ve como sus hijos, Él nos ve como sus herederos. Y la pregunta final es para nosotros, ¿cómo nos estamos viendo? Nosotros, ¿seguimos viéndonos como esclavos, limitados por el temor, por la inseguridad? ¿O comenzamos a asumir nuestra identidad como hijos amados y como herederos del reino? Entonces, bueno, no es regaño. Antes de terminar, me gustaría que hagamos un ejercicio. Miren, me gustaría que leamos, vamos a leer el Salmo 37, si lo pueden buscar por ahí. Está un poquitito largo, pero me gustaría hacer la siguiente dinámica. Déjenme buscarlo yo también para mí, porque yo también lo voy a leer. Este comercial es para decirles, si tienen algo a la mano donde anotar, ya sea su mismo teléfono, una hojita, algo, por ahí acérquenselo. Y en lo que estamos buscando, el Salmo 37. Ok, yo también voy a buscar por acá mis hojitas. Y si no, lo pueden hacer en su teléfono. Y bueno, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Ahí en tu habitación, en la sala de estar, donde sea que andes, vas a leer el Salmo. Si puedes leerlo en voz alta, estaría genial. Si no puedes porque hay, no sé, no se puede, no pasa nada. Pero lo que vas a hacer es que vas a anotar en ese cuadernito, en esa hoja o en tu teléfono, todas las cualidades con las que te identifiques. Vas a ver que en el Salmo hay algunas cualidades. Em, Vas a tratar de identificarlas, pero no solamente identificar las cualidades en sí mismas, sino las que ves reflejadas en ti. Vas a identificar las buenas y las malas. Es decir, si dice necio y tú dices, híjole, yo soy necia, vas a anotar ahí en tu hojita necia. Pero si dice responsable, humilde, y vas a decir, yo soy humilde, entonces también vas a anotarlo ahí en tu hojita. Em, Quiero nada más hacer como un hincapié en que no quiero que hagan este ejercicio como para juzgarse o para condenarse. De hecho, todo lo que hemos platicado hoy no es como para juicio de nosotros mismos, sino vamos a tratar de hacerlo para, como una oportunidad, para reconocer lo que Dios ya está haciendo en ustedes, en nosotros, y aquello que todavía puede seguir eh, modificando, nos puede ayudar a ver qué todavía podemos seguir haciendo, ¿vale? ¿Les parece bien? ¿5 minutos? ¿Five? Pongan un emoji de like o de tristeza si no quieren. Ok, 1-7. 7, va, me late 7, estoy de acuerdo. Entonces, por ahí, ahorita les hablo en 7 minutos. Voy a apagar mi micro. ¿Cómo les va? ¿Hay mazo? Listo. Listo. Bien, muy bien. ¿Alguien quiere compartir nada más de las buenas? No me digan las malas. ¿Alguien quiere compartir una o dos de las buenas? Liz. Ay, pues yo puse, bueno, también voy a decir una mala porque siento que sí soy muy así. Decía inquieto y sí soy muy inquieta a veces. Bueno, casi siempre.
bendecida y honesta. Vientos, muchas gracias, Liz. Vale, tú compártenos una o dos o tres. Yo puse impaciente, mansa y bendecida. Vientos. José Miguel, ¿tú tienes? ¿Cómo así? ¿Solo buenas? Solo buenas. Yo puse, no sé cuál decir, que me han dicho. Justo, Justo, dijo. y no sé cómo explicar esto, pero puse deleitoso. Deleitoso puso. ¿Existe? ¿O cuál sería? Pues sí, ¿no? Pues No sé cuál es la forma correcta. alguien que se deleita, ¿no? Ujú, te deleitas en Dios, ¿no? Vientos, gracias. Nael, ¿tú tienes? Sí, A ver, dinos unas. yo puse dichoso y santo. Muy bien, gracias. Motis, Yo puse justo, puse puse una mala, pero no es por ser mala, pero bueno, no es que sea mala, pero puse apartado. ok, pero ¿en qué sentido? Como de que no conoces, no de que te quieres apartar como malo, sino como de que no conoces. ¿Como escogido? Como escogido, pero que no sabes que eres escogido, pues. Ok, bien, gracias, Mota. Bueno, yo puse, una mala que puse fue enojona, porque de pronto dice, no dejen que la ira y el enojo, y yo, enojada porque me dicen que no me enoje. Este, esa fue una mala, pero también puse, que confío en Dios, confianza en Dios, confianzuda de Dios. Y bueno, ahora que ya tienen esa lista, tal vez es corta, tal vez es un poco más larga. Me gustaría que le pongas palomita a las cualidades positivas que anotaste ahí sobre ti. Y cada vez que tú ores, esta semana, estas 2 semanas, hasta que nos volvamos a ver, me gustaría que agradezcas a Dios por haberte dado esas cualidades. Me gustaría que este ejercicio lo hagas para que tú puedas entender perfectamente que es gracias a su identidad que Él está formando en ti que tú puedes tener esas cualidades. Yo sé que tú lo sabes, pero ¿qué te parece si lo oras así? Toda esta semana, todas estas 2 semanas, en un momento que tengas y te acuerdes, dile, gracias Señor, porque si yo soy una persona que hace el bien, es por tu gracia y por tu misericordia. Y le vas a decir, sigue formando en mí tu carácter, sigue recordándome que yo soy heredera tuya, sigue recordándome que yo soy tu hija. ¿Te parece? ¿Te parece buena idea o mala idea? Buena, ¿no? Ok, muy bien, a mí también. Me da mucho gusto que hayan podido compartir esto y de verdad espero que puedan como realizar el ejercicio. Y bueno, ahora que estamos terminando esta serie, es muy probable que tanto ahorita como en el futuro te puedas preguntar eh, en tu corazón, en tu mente, ¿y ahora qué? O sea, sí, sí, Abdi, soy heredera, sí, Dios me hizo tan bueno, wow, pero ¿y ahora qué hago? Y bueno, pues yo creo que más bien esta respuesta es mucho más sencilla de lo que pensamos. A veces estamos esperando que nos digan, me dijo Dios que vas a hacer esto y esto y esto, pero la respuesta la tenemos acá. Nos toca aprender a vivir como los hijos y las hijas de Dios que ya somos. Y parece una tarea sencilla y parece que no tiene mucho rumbo, pero créanme que lo tiene. Ay, no había visto que aquí está el bicho y no lo puse a participar en todo este tiempo. Y nadie me dijo.
Perdóname. Es que no me salías ahí en la miniatura. No pasa nada. Oye, ¿tú anotaste cualidades tuyas? Sí, sí, anoté Ah, algunas. ¿nos puedes compartir? 2 o 3. Puse que soy manso, que me deleito en Jehová y que confío en él. Y unas malas también. Qué chido. Así, unas malas. No, me da mucho gusto que estés aquí y me da mucho gusto lo que nos compartes también. Fíjense que yo sí vi ahí lo de Manso y yo dije, híjole, yo no soy y no lo puse. Conscientemente no lo puse. Igual también pueden hacer eso, pueden volver a leer el Salmo y pueden decir, híjole, esto no lo soy. En la identidad de Cristo sí lo somos. Eso quiero que lo sepan. A lo mejor yo digo, y no soy justa, no soy, no actúo con justicia, pero en la identidad que tenemos en Cristo sí que lo somos. Entonces podemos orar y decirle a Dios, Dios, yo sé que a lo mejor me hace falta entender y comprender que tengo tu justicia y que puedo obrar en justicia, pero todavía me hace falta que me ajustes algunos tuercas. Entonces, puedes decirle, Señor, aquí estoy delante de ti, tú me conoces, como le dijo un salmista, no sé si fue David, examina mi corazón y que Dios haga su trabajo, ¿va? Ay, como si le pagáramos, ¿no? No, pues él es bueno. Pero bueno. En verdad yo espero que el Señor nos permita crecer en esta conciencia de quiénes somos, que nos permita madurar en nuestra fe y que nos permita administrar fielmente todo lo que Él ha puesto en nuestras manos. Yo creo que así será y bueno, pues el tema está concluido. Hay que orar para terminar este momento. ¿Nos puedes ayudar, Sammy? ¿Tú quieres orar, bicho? Sammy, te quiero escuchar orar. Sí, 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 oramos. Gracias. Ok. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por esta palabra que has hablado a nosotros, Dios. Sabemos, Padre, que tú eres, Señor, el que pone estas cualidades buenas en nosotros, Dios, que tú eres el que hace la obra en nosotros, que nunca hemos sido nosotros y te agradecemos, Dios, porque has sido bueno y porque nos das tu herencia, Señor, que no la merecemos, pero nos la has dado. Gracias, Padre bendito, por la vida de cada joven que está aquí, Señor. Te pido que ellos sigan escuchando de tu palabra, que sigamos entendiendo, aprendiendo qué es lo que tú tienes para nosotros, Dios, que es mucho mejor que lo que este mundo nos pueda dar, Señor Jesús. Ayúdanos a amarlo, a valorarlo, Señor, y a verlo, Señor, más importante que las demás cosas. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Muchas gracias, chicos. Gracias por estar, por conectarse. Los quiero mucho y nos vemos pronto.